Bienvenidos a una nueva clase mágica. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y que la verdad me sorprende no haberlo hablado todavía en el canal, que es hablar sobre qué es el paganismo. Así que bueno, nada, como que me parece muy interesante tocar este tema, explicarles en qué se basa el paganismo, qué es, cómo surgió y las diferentes prácticas que hay dentro de este. Además también de hablar un poco sobre qué es ser pagano. Así que sin más dar vueltas, comencemos con este video mágico. ¿Qué es el paganismo? Pagano, una palabra muy utilizada por los cristianos. Esta palabra nombraba a las personas que no seguían la religión de ese entonces, y es que la iglesia quiso erradicar todas sus creencias. Ser pagano es una religión politeísta. Es decir, ellos encontraban a sus dioses en cualquier fenómeno natural o unidad muy relevante para su vida. De hecho, los festejos paganos que conocemos hoy en día, por ejemplo, se compartían en grupo, al aire libre y celebraban los cambios naturales. Contaban con su propio calendario, con los días relevantes para esta sociedad. Sus creencias contaban con cultos, mitos y divinidades que se basaban en la naturaleza. Dioses protectores que se relacionaban mucho con cosas de la vida cotidiana y donde se reconocía la imagen de estas deidades por todos lados. Y obviamente igual eran mucho más potenciados y superiores al ser humano. Pero eso no quitaba que eran muy parecidos a nosotros en muchas cosas para ser dioses. Como dije, para los paganos sus dioses se encontraban en la naturaleza y el universo se trataba de un solo ente. Podría decirse que estos dioses son expresiones de la naturaleza, dotados de voluntad y su comportamiento son expresiones, vicios y virtudes. El paganismo, a diferencia del cristianismo, que no busca criticar ninguna religión, ni ninguna creencia, ni ninguna práctica, no busca imponer sus creencias como en el cristianismo. Es decir, el paganismo es una creencia que busca comprender y entender el mundo en el que vive y todo lo que lo rodea. Los paganos sentían y sienten, porque a día de hoy como neopaganos, sienten un gran respeto hacia el universo, hacia la madre naturaleza, hacia sus dioses, y consideran que esta fuerza natural es mucho más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo. Así que podríamos decir que pagano se considera personas o un grupo de personas o una persona que no pertenecen a ninguna religión monoteísta o abrámicas, como por ejemplo el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Y paganos también eran considerados aquellos que no eran bautizados, que no pertenecían a una religión institucionalizada. De hecho, este término pagano nace en el Imperio Romano a principios del siglo IV. Apuntaba a aquellas personas que adoraban a dioses y rechazaban o desconocían la creencia de un dios relevado, de un dios supremo, que vendría a ser el dios cristiano. Entonces es un término muy utilizado para personas que siguen una religión, una creencia muy diferente a lo que conocemos como el cristianismo. De hecho, se creía que ser pagano era una religión campesina. Era la religión y la creencia de aquellos que vivían lejos de la ciudad, que vivían lejos de lo nuevo, de esa nueva creencia, de esa nueva religión, que esas religiones todavía no habían llegado a esos lugares. Y a través del paganismo podríamos decir que va muy de la mano también el animismo. El pagano respeta mucho la madre naturaleza y cree que cada cosa que lo rodea tiene espíritu, tiene ente, tiene energía y no quiere hacerle daño a estas criaturas. Pero obviamente esto va a depender de la práctica de cada uno y la creencia de cada uno. Dentro de todo y en lo posible se trata de respetar la vida silvestre. Entonces sabemos que es una religión basada en la naturaleza. Los paganos honran a antiguas deidades, generalmente como la diosa luna o el dios sol. En síntesis, el paganismo es un término utilizado para aquellos que siguen creencias que se basan en la naturaleza o en la tierra, y así honran a deidades antiguas. También en esta creencia se basan mucho los ritmos de la naturaleza, del ciclo natural, incluyendo las estaciones y las fases lunares. Pero, ¿qué diferencia hay de paganismo y brujería y por qué no son lo mismo? Porque la brujería es una práctica y el paganismo es una creencia. La brujería no es una religión,
pero hay religiones dentro de la brujería. La brujería implica varias prácticas de habilidades mágicas. Están guiados por su propio código moral y ético. Una bruja puede seguir muchos caminos y depende de cada persona cómo lo forja. No todas las brujas son religiosas ni todas las brujas creen en deidades, sino que siguen su propio camino, honran sus propios ritmos y creencias. Así que originalmente los cristianos utilizaron este término pagano para poder referirse a estas personas que tenían la creencia de varios dioses, no solo un dios supremo. Con el tiempo, esta palabra, este término, fue tomando varias tradiciones espirituales que comparten similares características de ser pagano, como por ejemplo conectar con la naturaleza. Los paganos creen en la gran conexión con la naturaleza, con su madre tierra, con el terreno en el que viven, venerando a las deidades y a los espíritus de estas tierras que se asocian con los elementos naturales, con el sol, la tierra, el agua, el aire, el fuego. Por otro lado, los paganos también tienen una espiritualidad experimental, es decir, realizan rituales, meditaciones y conexiones con el mundo espiritual y así poder venerar y ofrendar a sus deidades, aceptando la creencia también de múltiples divinidades que se manifiestan a través de la naturaleza de diversas formas, además de que respetan mucho los ciclos naturales, como por ejemplo los solsticios y los equinoccios, y se tiene la creencia de que nuestra vida humana tiene una gran conexión estrecha ligada a estos ciclos naturales, claramente, celebrando así en grupo y en comunidad todos estos cambios y también tradiciones. Pagano, entonces, es un conjunto de creencias y tradiciones antiguas que se asocian a la existencia de dioses de un panteón o jerarquía. Así también hay algunas creencias que creen que varios espíritus habitan ciertos objetos animados como inanimados. El paganismo es una antigua religión, tradición, que se remonta desde los primeros ritos funerarios. Por lo tanto, el paganismo nos ayuda a entender nuestra naturaleza. Pero ahora hablemos un poco del significado de su nombre. Este término, que proviene del inglés y tiene sus raíces en la palabra pagan, vendría a significar seguidor de religión politeísta o no cristiana, para así describir a las antiguas religiones. En latín vendría a ser paganus, significaba campesino, rústico o de aldea. Se utiliza, como dije, a principios del siglo IV o V de una forma vulgar, de hecho, no era que era algo muy lindo que te digan ser pagano, para así poder representar a aquellos que adoraban a otros dioses que no sean el dios cristiano, aquellos que no aceptaban la religión cristiana o judía. Y así, a lo largo del tiempo, este término fue usado para identificar a personas que tenían creencias alternativas y hoy, en tiempos modernos, sigue siendo un término muy utilizado y bastante distintivo, que refleja así esta espiritualidad alternativa. Nos recuerda la diversidad de creencias y las religiones no tradicionales del mundo moderno. Ahora, hablando de un mundo moderno, vamos a hablar un poco también del paganismo moderno. El paganismo moderno vendríamos a llamarlo neopaganismo. Este se trata de un conjunto de movimientos, creencias, prácticas que se inspiran en diversas formas de la religión politeísta anteriores al cristianismo. Y es un movimiento que se divide en varias creencias. Los paganos modernos o los neopaganos practican estas creencias ajustando su vida moderna, inspirándose así en amplias creencias paganas que existían antes de la proliferación de la religión abrámica o religiones abrámicas. Aún así, en este paganismo moderno hay prácticas que se diferencian, hay creencias que se diferencian. Tenemos, y no son lo mismo, está la Wicca, el druidismo, el Asatru, y hay muchos tipos de paganismo en la actualidad que se practican de distintas maneras. La mayoría de estas religiones se basan en las antiguas creencias de los diversos pueblos precristianos europeos. Por ejemplo, la Asatru se inspira principalmente en la mitología germánica. El neodruidismo, por otro lado, en las creencias celtas. Y también encontramos colectivos que recogen rituales de la Grecia antigua, religiones como el kemetismo, que se basa en la religión antigua del Egipto. Con esto podemos deducir, los paganos no tenemos una Biblia, como por ejemplo en el cristianismo, que diga todo, que cuente todo.
nosotros vamos recorriendo un sendero, una práctica, un camino, una creencia que vamos recogiendo de muchas partes, porque claramente en muchas creencias se pierde un poco de historia. Por otro lado, existen también religiones neopaganas que recogen conceptos del chamanismo, considerada así una de las primeras religiones del mundo. El paganismo moderno está muy influenciado por los paradigmas de las religiones actuales igualmente, pero nos ofrece una visión mucho más abierta y mucho más individualista. En general, la mayoría de estas religiones neopaganas tienen como base el mundo natural, lo consideran algo sagrado y algo divino, y así el que es pagano busca estar en armonía con el mundo natural, tener una conexión con este, buscar la sabiduría a través de este, y así poder tener una evolución espiritual y personal. Así que podríamos decir que el neopaganismo trata de recuperar esta visión pagana del tiempo. El antiguo paganismo tenía la creencia de que la naturaleza es cíclica, concepto que hoy en día se sigue recogiendo de este paganismo antiguo. Así que en general muchas de estas creencias y religiones paganas tienen este concepto de respeto a la naturaleza y al ser humano, y que son un vínculo muy sagrado, además de ser creencias politeístas que combinan varios dioses, no tienen solo un dios supremo. ¿Cuáles podemos encontrar en el neopaganismo, que son las más conocidas y las más comunes? Vamos a comenzar con la Wicca. Esta surge en el año 1950 y hace referencia a antiguas creencias precristianas europeas basándose en los principios de Gerald Gardner. Él fue el que creó el calendario wicano moderno de celebraciones y festividades, que es el que muchos conocen, reuniendo así festivales de diversas tradiciones. Y en esta creencia se encuentran dos deidades, la diosa o la señora, que se trata de una divinidad femenina y que representa la vida y la regeneración, y el dios o el señor, que es una divinidad masculina y es el dios de la casa. Su nombre proviene del inglés para poder referirse a bruja o witch, y también viene a su vez del anglosajón Wicca. El kemetismo. Este proviene de Kemet, una forma en la que los antiguos egipcios llamaban a sus tierras. Esta religión o creencia se desarrolló más que nada en los Estados Unidos y basa sus creencias en elementos del antiguo Egipto y en su mitología. Es una religión monista, enoteísta y panteísta, además de que no se niega al politeísmo, es decir, tienen varios dioses. El neodruidismo, una religión moderna espiritual que lo que busca es estar en armonía con la naturaleza. De esta se recogen varias antiguas tradiciones celtas y su base es la comunión con la naturaleza. Se realizan rituales que celebran los cambios de estaciones, también veneran a sus antepasados. El significado de su nombre proviene de druida, que es una palabra celta, druid, y que vendría a significar el que ve el roble. Como dije, el druidismo busca inspiración en la espiritualidad celta, la sabiduría y el conocimiento que los antiguos celtas dejaron, y también los druidas, para un desarrollo personal. De hecho, este sendero no cuenta con registros escritos, pero sí existen fuentes históricas que ayudan a tener buenas bases. El druidismo es una creencia y una filosofía que encuentra sus raíces en la naturaleza misma. Busca la conexión del humano, de la persona, con la tierra, el cielo, el mar, honrando a la naturaleza, honrando a sus ancestros y al legado también dejado por ellos. De hecho, el druidismo es una práctica y religión que requiere mucha dedicación. Y por último podemos encontrar el asatru. Y el asatru es una recreación moderna de la tradición pagana que predomina el norte de Europa y que rinde culto a dioses como Odín, Thor, Loki, Freyr. Es una religión neopagana que pretende reconstruir la creencia de los germanos tradicionales anteriores al cristianismo. En general basan sus creencias en la tradición de los dioses germánicos y en los rituales de las estaciones. El asatru es una espiritualidad de forma politeísta, animista y chamánica. Los asatru modernos creen en los Aesir, en los Vanir. Aunque es una religión personal sin dogma, hay algunos conceptos que se comparten bastante, como por ejemplo, la creencia de que todo está vivo, que la tierra es sagrada, la creencia también de que podemos hablar directamente con nuestros dioses, con nuestras diosas, de que somos responsables de nuestras almas y de nuestras actitudes, que la libertad, el honor, el deber, la lealtad, el amor, la hospitalidad y el coraje son nuestros principios más importantes. Y eso vendría a ser un poco lo que es ser pagano, lo que es el paganismo. Creo que está bastante bueno también tener en cuenta que no todos contamos
contamos con las mismas creencias, interesante conocer estas diferentes religiones y respetarlas, porque es lo más importante. No hay nada mejor que respetar lo que el otro cree y escuchar y aprender, ¿no? Tomar un panorama distinto y una visión distinta hay que respetar, ya seas pagano, seas cristiano, seas judío, seas lo que seas, hay que respetar las otras creencias, es lo más importante, y escuchar y aprender de las diferentes creencias alrededor del mundo. Creo que tienen cosas muy interesantes para enseñar. Quiero que me dejen en los comentarios ustedes cómo se identifican, en qué creen, cuáles son sus dioses. Yo, por ejemplo, creo mucho en el panteón nórdico, en Thor, en Odín, en Freya, en Freyr, y está muy interesante compartir entre nosotros también lo que creemos, cuáles son los dioses en los que creemos, qué panteón les gusta a ustedes, la opinión de ustedes, desde el respeto obviamente, en los comentarios, que me la dejen. Ya saben que siempre me gusta leer, responder, darles corazón. Pero eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido y hayan aprendido. Así que si están interesados en seguir viendo este contenido, recuerden suscribirse si es que no lo están y activar la campanita de notificación para que YouTube siempre les avise cuando se sube una nueva clase y video mágico. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo Instagram, TikTok, redes sociales en las que yo siempre todos los días estoy activa y comparto con ustedes. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en una próxima clase mágica.